Hola Internet, bienvenidos al episodio número 2 del seguimiento de mi cultivo de brócoli mágico. El primer error que cometí fue no informarme bien desde el principio sobre el funcionamiento de mi lámpara de cultivo, y sí, algo tan básico como eso se me pasó por completo. Resulta que mi lámpara tiene dos modos que se activan manualmente, modo bug y modo bloom. El problema fue que, en medio de mi ignorancia, yo solamente tenía activado el modo bug, porque pensaba que el modo bloom se usaba aparte únicamente cuando las plantas entrarán en floración. Pero no era así. Una vez las plántulas ya se convierten en plantas jóvenes y un poco más resistentes, lo correcto era activar ambos modos al mismo tiempo para que realmente aprovecharan toda la potencia de la lámpara. Así que apenas me di cuenta de eso, por simple lógica, activé los dos modos de inmediato. Eso sí, también me puse a medir la intensidad de luz que estaban recibiendo mis plantas por medio de una aplicación de Android llamada Lightmeter. Aunque claramente no es una medición profesional ni exacta, la verdad es que sí sirve bastante porque nos da un aproximado muy útil para guiarnos. Al principio las dejé recibiendo unos 35.000 lux, pero las plantas comenzaron a mostrar señales de un inicio de estrés por exceso de luz. Así que opté por subir un poco más la lámpara hasta dejarlas aproximadamente en 30.600 lux, y ahí sí las plantas se lo tomaron bastante mejor. El siguiente error que cometí, y de hecho el que más estuvo afectando el cultivo, fue el riego. Estaba regando mis plantas de manera errónea. No estaba manejando una buena distribución del agua dentro de la maceta y además estaba aplicando menos cantidad de la que realmente debía para el tamaño de las macetas y para el punto de desarrollo en el que ya se encontraban las plantas. Todo eso estaba limitando bastante un mejor desarrollo radicular y, por consecuencia, también frenando el avance general de mis plantas de cannabis. Entonces, después de informarme correctamente y entender qué estaba haciendo mal, comencé a corregir dos cosas por simple lógica. Primero, empecé a regar con la cantidad de agua que realmente necesitaban mis plantas, y segundo, empecé a distribuir mucho mejor esa agua durante cada riego para que toda la maceta trabajara de forma uniforme. Así que a continuación les voy a explicar cómo regar correctamente las plantas y qué cosas deben evitar para no cometer este mismo error. ¿Qué no debemos hacer? No debemos regar únicamente en el centro de la maceta, pero tampoco debemos regar únicamente en los bordes. Ambos métodos por sí solos son un error porque hacen que solo ciertas zonas del sustrato se hidraten bien, mientras otras quedan secas o trabajan menos de lo que deberían. Entonces, ¿cómo es que realmente tenemos que regar nuestra maceta? Lo primero es definir una medida de agua para cada planta según el tamaño de su maceta y según la etapa en la que se encuentre. Ya teniendo esa cantidad lista, comenzamos el riego de forma estratégica. Primero vamos a aplicar agua haciendo un anillo interno, cerca del tallo pero sin tocarlo, aproximadamente a unos 5 centímetros de distancia, tal como se ve en el círculo amarillo. Aquí no hay que aplicar demasiada agua. La idea es solo comenzar a hidratar esa zona y despertar el sustrato para que vaya absorbiendo con calma. Nada de echar chorros fuertes. Si es posible, háganlo con regadera o con un flujo suave. Después aplicaremos agua en un anillo medio, como se ve en el círculo verde. En esta parte sí vamos a aportar una mayor cantidad de agua porque aquí ya comienza el riego más profundo. Pero sigue siendo importante hacerlo lento y progresivo, sin afán, dejando que el agua penetre y se distribuya bien dentro del sustrato. Y por último vamos a regar en los bordes, donde se ve el círculo azul, con una buena cantidad de agua y de la misma manera pausada en la que regamos la zona media, hasta completar la medida de agua que le corresponde a cada maceta y a cada planta. De esta forma logramos que toda la maceta reciba hidratación, que las raíces tengan humedad disponible en distintas zonas y que la planta aproveche mucho mejor todo el espacio para desarrollarse. Después de haber corregido los errores antes mencionados, unos días más tarde le hice una poda selectiva a una de mis plantas. Lo que hice fue retirar hojas élite de dos de sus colas principales, ya que estaban bloqueando el paso de luz hacia nuevos brotes principales que venían desarrollándose gracias al LST que les he estado aplicando a mis bellacas. La intención aquí no fue deshojar por deshojar, sino liberar puntos de crecimiento que sí tenían potencial y que estaban quedando sombreados innecesariamente por hojas grandes. Y ahí se puede observar cómo ahora esa zona quedó mucho más despejada y cómo los nuevos brotes ya están recibiendo iluminación directa de la lámpara, lo que les permitirá seguir desarrollándose con mucha más fuerza.
Y me despido de este video mostrándoles estas 3 plantas que parecen una sola, las cuales sembré afuera de mi casa, prácticamente ahí en plena calle. Estas no están recibiendo ningún tipo de cuidado ni seguimiento. Literalmente están creciendo por su cuenta, así que será curioso ver hasta dónde logran llegar en esas condiciones. Y bueno, pido disculpas porque este video tuvo menos clips que el episodio anterior, pero quise aprovecharlo igualmente para irles compartiendo un poco más sobre mi aprendizaje, los errores que fui detectando y cómo va evolucionando el cultivo. En el próximo episodio espero poder traerles muchos más clips, más avances y una mejor evolución de mis plantucas. Nos vemos y buenos humos.